Hola amigos de YouTube, los saluda AlexChemist93 con una nueva reseña. Para esta ocasión, continuando con la saga de vídeos dedicados a los libros del Cosmere de Brandon Sanderson, hoy toca reseñar la tercera y última parte de la trilogía de Nacidos de la Bruma, el héroe de las eras. Así, que sin más preámbulo vayamos a ello. Nacidos de la Bruma. El héroe de las eras es el tercer y último libro de la primera trilogía de los Nacidos de la Bruma escrita por Brandon Sanderson. Fue publicado en el año 2008. La trama. Habiendo escapado del pozo de la ascensión convertido en un nacido de la bruma, el emperador Elend Venture sigue las pistas dejadas por el Lord Legislador con la esperanza de que le ayuden a salvar el mundo. Mientras tanto Vin es consumida por la culpa de haber sido engañada para liberar a la fuerza mística conocida como Ruina, la cual estaba confinada en el pozo. Ruina quiere acabar con el mundo, y su omnisciencia y capacidad para deformar la realidad hacen que sea imposible detenerlo. Bueno, la primera cosa que tengo que hacer respecto a la trama de este volumen, es aplaudir el hecho de que Sanderson se haya atrevido a ir un paso más allá de lo anteriormente establecido en sus novelas, para entregarnos una historia abrumadora y asfixiante en muchos sentidos, ya que estaremos viviendo de primera mano junto con los personajes el apocalipsis de Escadrial. Apocalipsis que debo de admitir que me parece hasta cierto punto original, la manera en que se concibe, dado que fue la propia Vin quien lo desata a partir de la liberación de un ser místico conocido como Ruina. El cual, en resumidas cuentas se podría decir que es la antítesis de su propio universo, lo que genera que las propias brumas que envolvían a los reinos de Escadrial, se vuelvan contra la gente y arrasen todo a su paso. Así es, como podrán intuir, la trama de este tercer volumen es básicamente una carrera contrarreloj, donde los protagonistas tendrán que hacer uso de todos sus conocimientos y habilidades para detener la cortina de brumas que está devorando pueblos y ciudades enteras. Pero antes de continuar, conozcamos a los nuevos personajes que conforman esta historia. Vin, nacida de la bruma entrenada por Kelsier y que consiguió asesinar al Lord Legislador. Es la esposa de Elend Venture y emperatriz del nuevo imperio. Creyó ser el héroe de las eras y accidentalmente liberó a Ruina de su encierro en el pozo de la ascensión. Elend Venture, emperador del nuevo imperio y uno de los nacidos de la bruma más poderosos de su época. Está casado con Vin. Lucha por intentar hacer lo mejor para su pueblo a pesar de que eso no siempre implica hacer lo correcto. Saced, terrisano ferruquimista especializado en religiones. Pierde la fe tras la muerte de Tynduil e intenta recuperarla mientras trata de conquistar la ciudad de Urteau. Tenson, un Kandra de la tercera generación, leal a Vin después de que su amo original, Sein, fuera asesinado por ella. Tenson regresa a su tierra natal, pero tras ser encarcelado logra escapar. Fantasma, un joven ojo de estaño que formó parte de la banda de Kelsier. Por orden de los otros miembros de la banda, huyó de Lutadel antes de su caída, pero se sintió terriblemente culpable por hacerlo. Sirve como explorador y espía para Elend en Urteau, donde recopila información sobre los rebeldes de ese lugar. Marsh, hermano mayor de Kelsier convertido en un inquisidor a las órdenes de Ruina. Alriane Set, única hija de Lord Asheater Set. Tiene una relación amorosa con Brisa. Ruina, antiguo dios de Terris, la fuerza de la destrucción, la entropía y el deterioro del mundo. Aprisionado cerca del pozo de la ascensión, Ruina fue liberado accidentalmente por Vin. Yomen, obligador de Urteau, opuesto políticamente a Set. Miembro del Cantón de Recursos, Yomen tomó el control de Fadrex y el reino de Set cuando Set marchó a asediar Lutadel. Rasek, porteador terrisano que, antes de la ascensión, fue contratado por Alendi para que le ayudara a hacer el viaje al pozo de la ascensión. Rasek nunca se llevó bien con Alendi y acabó por matarlo. Tomó el poder del pozo para sí y se convirtió en Lord Legislador. Alendi fue un hombre que en la antigüedad fue señalado como el héroe de las eras por Quayan, un erudito de Terris que se convirtió en su mejor amigo hasta el día que lo traicionó. Siendo inconscientemente manipulado por Ruina, él conquistó el mundo 1000 años antes de la creación del Imperio Final. Bueno gente, como pudieron notar en la anterior sección, traté de abarcar tanto los personajes principales que conforman este volumen, como los secundarios y las nuevas incorporaciones. Sin embargo, esta vez no todo gira alrededor de nuestros tres protagonistas principales, Vin, Elend y Saced. De hecho, me sorprendió que personajes secundarios como Fantasma y Tenson tuvieran más protagonismo. También, advierto de una vez que en este libro por fin conoceremos el origen de todo y quién realmente fue el héroe de las eras, por lo que aclaro que para poder comprender el cómo se concatenan los eventos del pasado con el presente, será necesario soltar uno que otro spoiler, los cuales se verán en la sección designada a ello, para no arruinarles la experiencia de lectura. Por lo que antes de pasar a dicha sección, la cual probablemente se lleve la mitad de la duración del video, revisaré otros aspectos importantes de la historia. Ambientación.
A diferencia de sus dos anteriores contrapartes, la ambientación para este volumen de la saga no será en las calles de Lutadel. De hecho, si me lo preguntan, considero un acierto que esta vez Sanderson nos muestre aquellos otros pueblos y ciudades aledañas que conforman dicha nación, puesto que la crisis apocalíptica es de escala mundial, por lo que es más que necesario el saber qué está ocurriendo en cada confín del mundo. Aún así, Sanderson se limita a mostrar solo lo necesario, por lo que nada más conoceremos aquellos poblados por los que van pasando los protagonistas, y el ver cómo la desesperación y el abandono que está sufriendo la gente, los carcome por dentro. Sin embargo, no todo es muerte y destrucción en esta historia, puesto que además de la inevitable destrucción del mundo, Sanderson nos introduce una sociedad nueva y novedosa, la de los Kandra. Recordemos que uno de los personajes principales es Tensoon, el Kandra que en el anterior tomo había reemplazado el cuerpo de Oreseur y fingió ser la mascota de Vin por gran parte de la trama. Sin embargo, una vez muerto su amo Sein, personaje que como ya mencioné en el anterior video, reconozco que se le pudo sacar mucho más jugo, pero que Sanderson terminó descartándolo muy rápido, el Kandra viaja a su pueblo natal para informarles sobre la situación que se cierne sobre ellos. Aquí nuevamente tengo que aplaudir la creatividad del autor, puesto que nos presenta una sociedad que es en cierto modo jerarquizada, donde los de la primera generación son los que mandan, solo que, por estar ya muy viejos, son los de la segunda generación los que mandan sobre los demás Kandra, argumentando que sus decisiones son en realidad órdenes directas provenientes de la primera generación. Sistema de magia. Y como ya es costumbre en esta serie de vídeos, esta vez toca analizar el tercer sistema de magia que Sanderson utiliza a lo largo de la historia. Así es, justo como en vídeos pasados revisamos la alomancia y ferroquimia, hoy toca resumir la hemalurgia. Así que vayamos a ello. La hemalurgia, por su naturaleza de fin negativa, es la transferencia de atributos, como la alomancia, la ferroquimia o la fuerza humana innata, a través del robo y el empalme de la red espiritual. En el reino físico, se inserta un objeto agudo metálico en un punto de unión, como el corazón, para cargarlo hemalúrgicamente. El clavo, que ahora contiene un fragmento de la red espiritual robada, es luego arrancado e incrustado en el receptor, adhiriendo la habilidad directamente en su ADN espiritual. La hemalurgia se llama así por una peculiaridad en la colocación del punto de unión. Debido a la interacción entre los reinos espiritual y físico, el clavo debe entrar en contacto con la sangre en movimiento para eliminar o agregar un atributo. Después de que el clavo atraviesa a la persona inicial y es hemalúrgicamente cargado, la ley de deterioro hemalúrgico establece que el clavo pierde parte de su potencia. Mientras más largo se encuentre el clavo fuera del cuerpo, más débil se vuelve. Por lo tanto, cuando el Ministerio de Acero creaba un inquisidor, se trataba de que el clavo estuviera fuera de la persona por el menor tiempo posible. Se conocen 4 tipos de creaciones hemalúrgicas en Escadrial. Inquisidores de acero. Antiguos humanos que poseen entre 9 a 11 clavos, cada uno cargada con un poder alomántico o ferroquímico. Sus característicos clavos en los ojos les otorgan la habilidad alomántica del hierro y el acero para ver de manera distinta en los ojos normales. Colos. Seres monstruosos y brutales que se crean con 4 clavos de hierro, cada uno cargado con la fuerza humana. Pierden su inteligencia, pero obtienen una fuerza tremenda. Kandra. Antiguo espectro de la bruma al que se le otorgó la habilidad de la sapiencia con 2 clavos, ambos cargados con el mismo atributo humano. Para el Kandra, esto se conoce como bendición. Sin embargo, también es posible que un Kandra tenga sapiencia con solo un clavo. Y tal como ocurre con sus anteriores contrapartes, dependiendo del tipo de metal que el usuario utilice, será el tipo de habilidad que se obtiene. Solo que, al contrario de las otras dos, la hemalurgia no proporciona ninguna habilidad, sino más bien se las roba a sus oponentes. Por ejemplo, si el usuario utiliza acero, roba los poderes alománticos del contrincante. Si se utiliza hierro, se roba la fuerza humana. Si es peltre, se roban los poderes ferroquímicos, si es estaño, los sentidos humanos. Si es zinc, la fortaleza emocional, etc. Personalmente pienso que de los 3 sistemas que ha creado Sanderson para su historia, este es el que mejor se acomoda para los villanos de la misma, puesto que nuestros protagonistas en más de una ocasión se terminan enfrentando contra los inquisidores y colos. Y curiosamente son estos los que les llevan la delantera, por el mismo hecho de poder robarles sus poderes. Sin embargo, aún así, opino que Sanderson convenientemente creó una solución para dicha desventaja, ya que una de las más grandes debilidades que poseen tanto los Kandras como los colos está relacionada con el hecho de que un nacido de la bruma puede controlarlos a voluntad por medio de la alomancia emocional. Ventaja que tanto Vin como el End terminarían utilizando más adelante en la historia, para poder controlar el ejército de colos. Y ya ni me digan respecto al pendiente de Vin, porque mayor conveniencia argumental no puede haber en esta historia.
Bueno, como veo que ya no me será posible continuar con esta reseña sin soltar ningún spoiler de la trama, ha llegado el momento de dar paso a los mismos. Así que como ya es costumbre, les solicito a todas las personas que aún no han leído, o que todavía no terminan el libro, que por favor paren el video en este punto, porque a partir de ahora soltaré todos los spoilers habidos y por haber sin ninguna clase de tapujo. Así que están advertidos. Si se llegaron a preguntar qué pasó con la sección que usualmente designo en cada video para hablar sobre los personajes de la historia, les comunico que decidí guardármela hasta este punto, para poder hablar sobre cada uno de ellos sin tener que contenerme. Como bien sabrán, Elend, que es mi personaje favorito, al final del segundo tomo terminó obteniendo los poderes de un nacido de la bruma, debido a que Vin utilizó parte del poder del pozo de la ascensión para poder curarlo cuando este estaba agonizando. Acción que terminó liberando a Ruina y desencadenó el apocalipsis de las brumas. Sin embargo, personalmente pienso que no había ninguna justificación lógica para hacer esto, porque más allá de crear una situación crítica para la historia, lo cierto es que Elend, por mucho que me duela admitirlo, no debía de convertirse en un nacido de la bruma. Verán, en los anteriores libros la relación que nos propuso Sanderson en la que Vin era la guardaespaldas de Elend. Me pareció muy innovadora en su momento, puesto que rompía con muchos de los paradigmas que nos tiene acostumbrados el género de la fantasía, donde el hombre es siempre el fuerte y es quien protege a la mujer. Por lo que es de agradecer que aquí ocurra lo contrario, dado que una de las mayores fortalezas del personaje de Elend es su inteligencia, la cual en más de una ocasión le ayudará a salvar a su equipo de situaciones críticas. Lastimosamente, al ser un nacido de la bruma se pierde parte de la anterior dinámica que tenía con Vin, y pasa a convertirse en su pupilo. Cosa que honestamente, ni era necesario hacer porque más allá de quitarle su papel de doncella en apuros, Elend muy apenas si sabe utilizar la alomancia. Salvo por una que otra ocasión donde es salvado por sus poderes, la fortaleza del personaje se encuentra más en su inteligencia. Inteligencia que no siempre le llevará a tomar las mejores decisiones, puesto que el chico es más racional que emocional, y que por supuesto Sanderson aprovechará para mostrarnos aquella parte más frívola del personaje. Porque he de decir que debido a la situación crítica que los amenaza, Elend tomará algunas decisiones cuestionables, como lo es por ejemplo el asediar una ciudad con su ejército para poder tomarla y así obtener el control de la misma, o también el abandonar y dejar a su suerte a todos aquellos habitantes que enfermaron a causa de las brumas. En cuanto a Vin, he de decir que la manera en cómo se desarrolló en este tercer tomo, termina por confirmar mis anteriores sospechas. Si recuerdan en el video que hice respecto al tema de las Merisus, expuse algunas de las características esenciales para escribir estas aberraciones de personaje. Curiosamente, Vin cumple con varias de las mismas, lo que me lleva a pensar que este personaje realmente fue concebido por su autor para cumplir dicho rol. Vin es la más fuerte, la más habilidosa, y la más bonita de su historia. También es la elegida en la que los demás personajes depositan todas sus esperanzas. Aunque, tengo que aclarar, que a diferencia de la unidimensional Merisu, Vin sí tiene un desarrollo. El personaje sí evoluciona a lo largo de la saga, pues ya no es la típica ladrona que desconfiaba de todo el mundo. Ahora se ha convertido en una heroína que es capaz de sacrificarse por el bien de los demás. Sobre Sasea, que también es otro de mis personajes favoritos, debo de decir que me pareció bastante interesante la manera en cómo Sanderson abordó la depresión del personaje. Dado que en el anterior tomo, perdió al amor de su vida, es bastante preciso que por la misma razón sufra y conciba una apatía que lo haga desistir de su investigación sobre el héroe de las eras. Sin embargo, considero que es digna de aplaudir la manera en cómo Sanderson lo saca de su depresión, puesto que el autor nos introduce una interesante reflexión sobre lo que es la fe. Fe que, por supuesto, este personaje había perdido, luego de haber caído en un callejón sin salida, pero que afortunadamente logró recuperar con la oportuna aparición de Tensoon. Respecto a este último no tengo mucho que decir, salvo por lo ya anteriormente comentado sobre la sociedad de Candras que nos presenta el autor. Pero el personaje que más me sorprendió y me dejó con la boca abierta su evolución, fue sin duda Fantasma. Un personaje que ya salía en el primer libro, pero con un rol muy secundario, que por la misma razón omití en las dos anteriores reseñas y que ahora hasta le roba protagonismo a los otros personajes. Fantasma siempre me pareció el típico chico que seguía órdenes y hacía mandados, sin ningún atributo especial salvo el extraño argot con el que hablaba. Y, de hecho, al principio de este tercer tomo, todavía permanecía en la misma línea.
Sin embargo, todo cambió luego de sobrevivir al incendio y ver todas esas alucinaciones sobre Kelsier. A partir de allí el personaje da un giro de 180 grados, y se vuelve como una especie de nuevo líder, o mejor dicho un segundo Kelsier, que tratará de liderar la nueva rebelión en contra del dictador de la ciudad de Uteau. Obviamente, con el objetivo de conquistarla para poder recuperar los fragmentos que necesita el ejército de Elend, pero que, aún así, visto como una trama secundaria, a veces me pareció mucho más interesante que la de Vin y Elend tratando de inmiscuirse en Fadrex. Ahora sí, toca hablar sobre el antagonista principal. Ruina, es tal y como se mencionó con anterioridad la antítesis de su mundo. Según la cosmogonía que nos presenta Sanderson, Ruina vendría siendo algo así como la viva representación del caos. Mientras que su contraparte Conservación, sería la única fuerza que podría hacerle frente. De una vez les digo que la razón por la que existen estas fuerzas en el universo de Sanderson es mucho más compleja de explicar e incluso se remonta al origen mismo del Cosmere. Por tal motivo, he decidido simplificar dicha información omitiendo varios detalles, porque de no hacerlo este video se hará eterno. Así que en resumidas cuentas digamos que Ruina es la causante de todas las desgracias que han sufrido tanto los personajes como el planeta que habitan. De hecho, en cierta parte del libro, se nos revela que este ser era la voz que en ocasiones Vin escuchaba dentro de su cabeza y que muchas de las veces la confundía con la de su fallecido hermano Ren. Asimismo, este ser fue el causante de llevar a la madre de Vin al borde de la locura, como también ocurrió con la esquizofrenia que tenía Zane. Lo interesante de todo esto, es que básicamente se podría decir que existió una trama oculta dentro de la misma historia, la cual engloba tanto algo conocido como el reino cognitivo, así como el espíritu de Kelsier. De hecho, Conservación, quien estaba muy débil por el dominio que había adquirido Ruina, en más de una ocasión trató de comunicarse con nuestros protagonistas, y no fue hasta que tuvo un breve contacto con Elend que este pudo darse cuenta de la debilidad de Ruina. Porque sí, la mejor manera que se le ocurrió a Sanderson para acabar con este ser fue la de dotar a todos los soldados del ejército de Elend con poderes alománticos, los cuales consumieron todo el atium que existía en el reino para debilitar a Ruina. Acción que lo hizo enfurecer y en venganza hace que Marsh decapite a Elend. Sin embargo, es Vin quien termina salvando el día, ya que Conservación le entrega su fragmento, convirtiéndola así en la nueva portadora, pero tras ver la muerte de su amado, decide confrontar a Ruina produciendo un choque de fuerzas, que al final termina con los cuerpos de ambos cayendo al suelo sin vida. Es ahí, donde Saced a través de su ferroquimia decide tomar ambos fragmentos y formar con ellos una nueva fuerza creadora conocida como Armonía, de la cual él es el portador y logra extinguir todo el caos que había provocado Ruina. Finalmente, Saced ya como una deidad reconstruye el mundo y les da a nuestros héroes su merecido entierro, creando un jardín floreado en el lugar donde se encontraban los cadáveres de Vin y de Elend. Y así, amigos de YouTube, es como termina la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, donde Sanderson nos termina entregando un claro mensaje sobre lo que es la fe y cómo esta nos puede llegar a ayudar incluso en las situaciones más adversas. Pues tal y como lo vimos con el personaje de Saced, quien en un principio la había perdido por completo y no fue hasta la oportuna aparición de Tensoon que empezó a tener esperanza, cuando este se dio cuenta que la clave que necesitaba para ayudar a Vin se encontraba en los Kandra. Pues estos mismos eran terrisanos que el Lord Legislador les concedió inmortalidad a cambio de su ferroquimia. Y fue, gracias a esta misma fe que descubre que Vin debía ser la portadora de Conservación. Sin embargo, al ver los fragmentos de ambos seres flotando al final de la batalla, es cuando finalmente se da cuenta que él debía de ser el héroe de las eras y construir con su nuevo poder un mejor mundo. Por esto último es que creo que Sanderson intencionalmente puso este mensaje en su obra, pues recordemos que es mormón, y a pesar de que no comparto su visión, igualmente le aplaudo de forma estridente el haber escrito esta excelente historia. Que quizás tuvo sus altibajos en el segundo volumen, pero aún así he de admitir que me encantó y disfruté cada página de la misma. Joder, así es como se debe de escribir una buena saga de fantasía. Por tal motivo, es que he decidido connotar a este tomo con un 95 sobre 100, convirtiéndolo así en el mejor libro que he leído del autor hasta la fecha. Completamente recomendado. Bueno amigos, esto es todo de mi parte. Actualmente estoy leyendo el primer volumen del Archivo de las Tormentas, así que esperen la reseña en un futuro no muy lejano. Les recuerdo que también pueden seguirme en mis redes, ya que de vez en cuando publico alguna que otra opinión respecto a los libros, películas y series que veo.
Por lo pronto me despido esperando que el video haya sido de su agrado. No se olviden de darle like, compartir, comentar y suscribirse si les ha gustado. Ya por último les adelanto que el próximo video será una reseña al libro que vio nacer a una de las franquicias más icónicas de los años 90 y desató gracias a la popularidad de su película un fanatismo conocido como la dinomanía. Así es, en el próximo video reseñaré los libros de Jurassic Park y los compararé con sus películas. Por favor no se lo pierdan. Nos veremos próximamente. Hasta pronto.